Bien, vamos a comenzar como de costumbre con nuestro popular segmento, ¿verdad? Ya el desarrollo del programa Kit de Emergencia, con el doctor Porfirio Cabral, nuestro querido Pochi, que hoy va a estar en sus aguas, porque precisamente vamos a hablar de los centros de emergencia aquí en nuestro país. Buenas noches, mi querido amigo. Buenas noches, Rafa. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te trataron los camiones de basura? Ustedes saben por qué él me dice eso, porque siempre le cuento que de camino de acá hay un camión de basura recogiendo. Y tú tienes basura. Evidencia. En esta ocasión hoy le mandé una foto. Yo no, un día de estos la voy a pasar. En la Carmen Mendoza de Corniel, a las 5:45 de la tarde, un camión en el mismo medio de la calle recogiendo la basura. Oye. El que hizo eso es un enemigo de Carolina Mejía, nuestra alcaldesa y futura presidenta de este país. Mira, no. Pochi, cuéntame. Mira, vamos a hablar de un tema muy interesante, los centros de emergencia. Lo primero que vamos a empezar a describir, ¿qué es lo que es una emergencia? La emergencia es cualquier situación que aparece bruscamente en el cual tenga menos 24 horas de evolución. Eso es muy importante. Eso es una emergencia. Cuando no tiene esa característica, que es un dolor o algo, es una urgencia o una consulta derivada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es muy interesante hablar en nuestro país del tema de la emergencia. Si empezamos desde la fundación de la salud en República Dominicana, lo primero que tenemos imágenes, por ejemplo, del hospital de Bari, que es el primer hospital que se fundó en todas las Américas. Y ese hospital estaban diseñados para que la gente fuera a la atención y primero a las principales atenciones de emergencia. ¿Qué ocurre? República Dominicana tiene una característica muy peculiar, que la voy a decir aquí, y peligrosa. Y es que nuestros hospitales tienen características particulares en las cuales, por ejemplo, usted va a un hospital pediátrico o a una maternidad con una emergencia, con un accidente, y de ahí le dicen que no le pueden prestar atención y lo derivan a un hospital traumático. Pero los hospitales traumatológicos en República Dominicana solamente tenemos como tales 3 hospitales traumatológicos, que son el Darío Contreras, el Juan Bosch, que está en La Vega, y el Hospital Ney Arias. ¿Qué ocurre con los hospitales traumatológicos? Para los accidentes usted tiene que asistir a esos tipos de hospitales, porque los otros hospitales o centros médicos, sean públicos o privados, no tienen la capacidad de dar respuesta a las múltiples lesiones que puede tener un accidentado. Por lo contrario, si usted tiene una emergencia que es cardiovascular, un infarto o un dolor de pecho, que tiene las unidades que ustedes tienen, el sistema 911 que llamar, tiene que ser trasladado de ese hospital a ese paciente a hospitales clínicos. ¿Qué son los hospitales clínicos? Los hospitales donde se le da una atención para el manejo de esa patología, que puede ser desde un sistema de atención primaria, puede ser una pequeña... Eso te iba a preguntar, puede ser tanto de primer nivel como de segundo o tercer nivel. Mira lo que ocurre, con las emergencias lo crucial es el tiempo. Por eso es que cada centro tiene que tener la capacidad de manejar todo tipo de emergencia, aún ese hospital tenga características particulares. Okay. Vuelvo y le digo, una maternidad. Usted llega a una maternidad y no pueden decirle a usted que tiene un accidente frente a una maternidad que ahí nada más se atienden mujeres. Y es algo que pasa aquí en nuestro país. No, todos los días. Tú vas a un hospital pediátrico y te dicen que ahí nada más atienden niños, sí, pero tú tienes una emergencia. Y ese tiempo que se pierde, tiempo que se pierde en trasladarte a otro lugar, es lo que determina que tú fallezcas. Entonces, eso hay que mejorarlo. ¿Y qué es lo que se tiene que crear? Se tiene que crear unidades de trauma shock. Y el shock también incluye lo que es el shock cardiogénico, donde usted, cuando llegue a una emergencia, sea atendido, estabilizado y referido al hospital que va a terminar con su tratamiento. Si es un hospital, ya sea de trauma o si sea un hospital clínico. Otra cosa que hacemos mal es dirigir los pacientes, por ejemplo, un paciente que es oncológico, con un problema de oncología, dirigirse a un centro de atención primaria o dirigirse a un hospital de trauma, porque ahí no tiene la capacidad de respuesta para esa patología. Otra de las cosas muy peligrosas es
la capacidad que tengan los centros hospitalarios en nuestro país para tener cuidados intensivos, unidades de cuidados intensivos. Todas las grandes emergencias que puedan existir están ligadas a un cuidado intensivo. De hecho, las camillas que tú tienes en la emergencia tienen que ser un reflejo de la capacidad que tú tienes de cuidado intensivo. Si tú tienes por cada 4 camillas en emergencia que tú tienes, debes tener una cama de intensivo. Por cada 4 camillas. Claro. Por cada 4 camillas que tú tengas en un área de emergencia, debe tener una de cuidado intensivo, una cama o una de cuidado intensivo. Es que es una relación que no se ha podido lograr. No, para nada. Entonces, eso hace que sea muy interesante el tema de las emergencias en República Dominicana. Vuelvo y les repito, nosotros tenemos hospitales militares donde aquí solamente son atendidos el personal militar. Eso sí le dan un poco de asistencia de emergencia y te trasladan a otro lugar. Lo mismo es que cuando tú eres militar y llegas a un hospital como el Darío Contreras, te estabiliza, pero debes trasladarte al hospital central o al hospital militar correspondiente para que la gente entienda ese circuito. Existen, que quedan pocos los hospitales de la red del Seguro Social, que también tienen ese sistema. Entonces, en República Dominicana, nosotros tenemos 3 niveles de atención. Primer nivel de atención, que debe tener un área de urgencia y de emergencia para la atención prioritaria, y luego trasladarla al paciente, a la víctima en este caso, porque no son pacientes cuando tú vas a las consultas, pero cuando tú vas a una emergencia, eres una víctima. Entonces, eso debe ser coordinado. El 911, tener una cartera de servicio y un marco de referencia, porque si tú llevas un paciente con un tipo de emergencia a un hospital que no tenga esa especialidad, tú estás perdiendo el tiempo. Además, cuando usted salta de hospital a hospital, usted lo que está recogiendo las bacterias de cada hospital. Todas las emergencias de este país tienen bacterias y están contaminadas porque no tienen sistema de esterilización automático. Por ejemplo, en países modernos, cuando tú entras a un área de emergencia, te da como una brisa, como que alguien te sopla, pero es un sistema de aire acondicionado que ya está esterilizando constantemente las bacterias que pueden haber en el ambiente. Eso usted no lo ve en ningún hospital. Otra de las cosas que no tenemos es la privacidad de los pacientes en nuestras emergencias. ¿Cómo tú vas a manejar los pacientes la privacidad? Los cubículos deben estar divididos entre tres grupos: hombres, mujeres y niños. Y hay hospitales, en nuestro sistema de salud tiene hospitales que tienen características específicas, como el caso de los hospitales oncológicos, que tenemos uno ahí en pantalla, que no es para usted ir a cualquier emergencia, tienen que ser para pacientes oncológicos. Entonces resulta ser que un paciente con infección o un paciente con cualquier cosa se dirigen a las emergencias de los hospitales oncológicos. Los hospitales oncológicos para el manejo específico de pacientes oncológicos, no con pacientes virales, ni con pacientes ni con pacientes de trauma. Ahora, ¿qué tiene la capacidad de todos los hospitales? De estabilizar la emergencia, llamar al 911 y que el 911 traslade ese paciente al hospital correspondiente. Lo mismo ocurre en los primeros niveles de atención, que no tiene la capacidad de ingreso, y todos los pacientes con cierto tipo de emergencia necesitan ingreso, hacer como se hace el circuito del marco de referencia y contrarreferencia, que son unos temas que no lo queremos entender. La referencia y la contrarreferencia es que usted envía un paciente a un centro médico porque usted no tiene la capacidad, y ese centro médico tiene que devolverte ese paciente a la área donde tú estás. Va a venir un tiempo que los pacientes van a ser por zona geográfica, y entonces tú piensas que eso es lo que nadie quiere hacer. Por eso, cuando entiende la atención primaria. Y es lo que primero, debe hacerse. No quieren entender eso en la atención primaria, que yo creo que es uno de los motivos por los cuales la atención primaria no arranca, o ellos no lo entienden, porque ellos creen que la atención primaria se va a quedar con los pacientes. El primer nivel, o la atención primaria, no se queda con ningún paciente, pero sí da la primera respuesta. Claro, como porque debe está ser, más cercana, pero lógico, a la población. Entonces, ya los hospitales más complejos y especializados, al igual que las clínicas, tienen eso. También existen hospitales que son mixtos, que tienen todas las ciudades, como por ejemplo la ciudad sanitaria, que tiene todas las especialidades. Esos son hospitales generales.
Entonces, vuelvo y repito la clasificación. Primer nivel de atención, hospitales generales, hospitales materno-infantil, hospitales pediátricos, hospitales traumatológicos y hospitales especializados, como es el caso del oncológico. Entonces usted tiene que dirigirse, según el tipo de patología, a los centros donde pueden darle la respuesta, porque se pierde mucho tiempo, Rafael, y además usted está contaminando al paciente, claro, porque todas las emergencias están contaminadas. No tenemos sistema de esterilización y muchas veces las infecciones nosocomiales son más difíciles de reparar. Tenemos que felicitar en esta semana que tu armada está de aniversario. Cumpleaños, ¿verdad? 179 años de su fundación. Exacto. La Armada de la República Dominicana. Almirante Acosta, Cambiaso, claro. Porque la gente no sabe que al poco tiempo de nuestra independencia, la Armada jugó un papel preponderante en la defensa de esa independencia. Y hubieron una cuarta batalla. Se enfrentó, inclusive, te digo, en condiciones precarias, que parecía muy por debajo del oponente, pues vencimos a los opresores, ¿verdad? Mira que no se mencionan casi las batallas navales. Eso es lo que te digo, que no ni las celebraciones ahí la del gente ejército. Casi no conoce de nuestra historia naval, pero déjeme decirle, la Armada, lo que era la Marina de Guerra antes, ahora Armada de la República Dominicana, tiene un historial importante en la defensa de nuestros valores, de nuestros intereses. Ustedes no conocen que el lema de la Armada, lo que era la Marina, era una institución honorable. Y siempre con una disciplina, con una gallardía, o sea, no porque yo sienta por ahí que siento, porque no lo puedo negar que siento, ¿verdad? Pero esa es la realidad, o sea. Y hablando mira, de las instituciones, yo no sé ahora, ya yo salí hace varios años de la vida activa, no sé, por ejemplo, en temas de presupuesto, pero la Armada, de las 3 instituciones de la Fuerza Armada, la que tenía menor presupuesto era la Marina. Con lo peligroso de las emergencias, hablando del esquema de emergencia, la Marina de Guerra debería tener, porque una vez la tuvo, pero ya no, una cámara hiperbárica. No, la tenía. La tenía. La tenía porque yo trabajé con esa cámara. Porque la cámara y salvamos muchas vidas. Es que eso salva y además muchas vidas. Los buzos que tienen y el personal. El mal de descompresión. Salvamos muchas vidas. Allá mismo, en ese entonces, estaba ubicada en el centro de salud, allá mismo de la base naval en Sanssouci. Y ahí nos llevaban los pescadores. Aquí se usa mucho en nuestro país la pesca submarina. Para sacar la vía. Estos humildes pescadores buscando la vida, por supuesto, se tiraban a veces. Ellos lo siguen haciendo. Con un simple snorkel o a puro pulmón. Y entonces bajaban y ahí venía el mal de descompresión y nos lo llevaban a veces en condiciones precarias. Y lo único que le salvaba la vida, exacto. Porque no hay más nada que salve esa vida. Después un día le vamos a explicar cómo es que eso funciona. Para que ustedes Pero es por eso. Y la última recomendación es que los hospitales, por ejemplo, de trauma, deben estar en las regiones principales. Así mismo como está dividido la ubicación de salud por zona, por región, que son 7. Tú tienes que tener en cada región un hospital de trauma centralizado. Porque tengo para decirle que lo que hace un hospital de trauma importante es el área de neurocirugía. El área de neurocirugía. Sin embargo, no todos nuestros hospitales tienen departamento de neurocirugía con un personal voluminoso que pueda resolver. Entonces, pero cada región, por ejemplo, la región del Cibao de Pinal, por ejemplo, Juan Bosch, que el hospital hay una buena unidad de eso. Para el este otra, para el sur otro. Y así sucesivamente para poder salvar más vidas y brindar las mejores emergencias. Igual que las unidades para los infartos y los ACV hemorrágicos que están diezmando totalmente la población en República Dominicana. Ojo con eso, y son un esfuerzo que deben hacer todas las autoridades y coordinar
para que la población tenga impacto y tenga esos servicios de emergencia. Bien, fantástico, Pochi, como de costumbre. Yo creo que ahí en el fondo de este segmento de Pochi hay unos consejos que ojalá, caramba, sean tomados en consideración por nuestras autoridades que rigen la política del sector salud. No se muevan, volvemos en breve con más contenido de interés aquí en Asegure su Salud.